Coloquio entre monos y una, por Edgar Allan Poe. Esas cosas están en el futuro próximo. Sófocles, Antígona. Una. ¿Renacido? Monos. Sí, la más bella y mejor amada una, renacido. Esta es la palabra sobre cuyo sentido místico había yo meditado tanto tiempo, rechazando la explicación del clero hasta que la muerte misma me descifró el secreto. Una. La muerte. Monos. De qué extraña manera, dulce una, haces eco a mis palabras. Observo también una vacilación en tus pasos, una alegre inquietud en tus ojos. Estás turbada y oprimida por la majestuosa novedad de la vida eterna. Sí, hablaba yo de la muerte, y cuán singularmente resuena aquí esa palabra, la que antaño traía al terror a todos los corazones, poniendo una sombra sobre todos los placeres. Una. Ah, la muerte, el espectro que se sentaba en todos los banquetes. Con cuánta frecuencia, monos, nos hemos perdido juntos en especulaciones sobre su naturaleza, que misteriosamente realiza su obra, como una fiscalizadora de la felicidad humana, diciéndole hasta aquí y no más allá. Este ferviente y recíproco amor, monos mío, que ardía dentro de nuestros pechos, cuán en vano nos jactamos de él, sintiéndonos tan felices en su primer brote que nuestra dicha se fortalecía con su fuerza. Ay, creció, y con él crecía en nuestros corazones el terror a la hora aciaga que venía, veloz, a separarnos para siempre. Así con el tiempo llegó a ser un dolor amar. El odio hubiera sido entonces una merced. Monos. No hables ahora de esas penas, querida una mía, mía, mía y ahora para siempre. Una. Pero el recuerdo de la tristeza pasada no constituye la alegría actual. Sin embargo, tengo mucho que hablar de las cosas que fueron. Por encima de todo ardo en deseos de conocer los incidentes de tu paso a través del oscuro valle y de la sombra. Monos. Y cuando la radiante una pidió en balde algo a su monos, relataré minuciosamente todo. Pero ¿en qué punto debe comenzar la misteriosa narración? Una. ¿En qué punto? Monos. Tú lo has dicho. Una. Te comprendo, monos. La muerte nos ha enseñado a los dos esa tendencia del hombre a definir lo indefinible. No diré, pues, que comienza en el momento de la cesación de la vida, sino que comienza con ese triste, triste instante en que, libre ya de la fiebre, quedaste sumido en un letargo sin hálito y sin movimiento, y cerré tus pálidos párpados con los dedos apasionados del amor. Monos. Antes una palabra, mi una, referente a la condición general del hombre en aquella época. Recordarás que uno o dos sabios entre nuestros antepasados, sabios en realidad aunque no en la estimación del mundo, se atrevieron a dudar de la propiedad del término progreso aplicado al adelanto de nuestra civilización. En cada uno de los períodos de 5 o 6 siglos que precedieron inmediatamente a nuestra muerte, surgió alguna poderosa inteligencia luchando con audacia por esos principios, cuya verdad aparece ahora ante nuestra liberada razón, tan por entero evidente. Principios que hubieran debido enseñar a nuestra especie a someterse al gobierno de las leyes naturales en vez de intentar su intervención. A largos intervalos aparecían algunos espíritus magistrales que consideraban cada adelanto en las ciencias prácticas como un retroceso en su verdadera utilidad. A veces la inteligencia poética, inteligencia que es la más sublime de todas, lo cual sabemos ahora, ya que esas verdades de la más perdurable importancia no podían sernos reveladas sino por esa analogía que habla en tonos precisos a la imaginación sola y cuyo peso no soporta la razón desamparada. A veces, repito, esa inteligencia poética avanzó un paso en la evolución de la vaga idea de la filosofía y descubrió en la parábola mística que le contaban del árbol de la ciencia y de su fruto prohibido que engendra la muerte, una clara advertencia de que la ciencia no convenía al hombre en la minoría de edad de su alma. Y esos hombres,
Los poetas, viviendo y muriendo entre el desprecio de los utilitaristas, ásperos pedantes que se arrogaban a sí mismos un título que sólo se hubiera podido aplicar con propiedad a los despreciados. Esos hombres, los poetas, contemplaron con añoranza, pero no sin cordura, los antiguos días en que nuestros deseos eran tan simples como sutiles, nuestros goces, días en que la palabra júbilo era desconocida, de tan solemne y profundo como era el tono de la felicidad. Días santos, augustos y bienaventurados, en que ríos azules corrían benditos entre colinas intactas, adentrándose a lo lejos en soledades selváticas, primitivas, olorosas e inexploradas. No obstante, esas nobles excepciones del general desgobierno solo sirvieron para fortalecerlo por medio de la oposición. Habíamos caído en lo más aciago de todos nuestros días aciagos. El gran movimiento, este era el término de aquella jerigonza, avanzaba. Agitación morbosa, moral y física. El arte, las artes, fueron elevadas al grado supremo y una vez entronizadas, pusieron cadenas a la inteligencia que las había elevado al poder. El hombre, como no podía reconocer la majestad de la naturaleza, se entregó a una exultación pueril en sus conquistas y dominio siempre creciente sobre los elementos de aquella. Así, mientras se pavoneaba imaginándose un dios, una imbecilidad infantil se abatía sobre él. Como podía suponerse desde la iniciación de su trastorno, se vio él invadido pronto por sistemas y abstracciones, y envuelto por completo en generalidades, entre otras ideas excéntricas, la de la igualdad universal ganó terreno y frente a la analogía y a Dios, a despecho de la potente y amonestadora voz de las leyes de gradación, que penetran tan visiblemente todas las cosas de la tierra y del cielo. Se hicieron tentativas insensatas por establecer una democracia que predominase en todo y sobre todo. Sin embargo, este mal surgió por fuerza del mal primero, la ciencia. El hombre no podía a un mismo tiempo saber y sucumbir. Entretanto se alzaron enormes ciudades humeantes, innumerables. Las verdes hojas se arrugaron ante el calor de los hornos. La bella faz de la naturaleza quedó deformada como por los estragos de alguna repugnante enfermedad. Y me parece, dulce una, que nuestro sentimiento, aunque dormido, de lo forzado y de lo traído por los cabellos, hubiera debido detenernos ahí. Pero ahora parece que hemos forjado nuestro propio aniquilamiento al pervertir nuestro gusto, o más bien al descuidar ciegamente su cultivo en las escuelas. Pues en verdad era era esa crisis, donde el gusto solo, esa facultad que manteniendo una posición media entre la inteligencia pura y el sentido moral no ha podido nunca ser olvidada sin peligro, era ahora cuando solo el gusto podía conducirnos con suavidad hacia la belleza, hacia la naturaleza y hacia la vida. Pero ay, puro espíritu contemplativo y majestuosa intuición de Platón, ay, musiqué, que él consideraba con justicia como una educación suficiente en absoluto para el alma, ay, por desgracia para él y para ésta, cuando los dos habíais sido más por completo olvidados o despreciados, era cuando más desesperadamente os necesitaban a los dos. Pascal, un filósofo a quien ambos amamos, ha dicho con qué verdad que tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment, que todo nuestro razonamiento se reduce a ceder a nuestro sentimiento. Y no hubiera sido imposible, si la época lo hubiese permitido, que el sentimiento del natural hubiera recobrado su antiguo ascendiente sobre la brutal razón matemática de las escuelas. Pero eso no debía ser. Provocada prematuramente por excesos de ciencia, se acercaba a la vejez del mundo. Es lo que la masa de la humanidad no veía, o lo que, viviendo con vigor, aunque sin felicidad, fingía no ver. Pero para mí los fastos de la tierra me habían enseñado a considerar la ruina más grande como precio de la más alta civilización. Me había yo saturado de la presciencia de nuestro destino al comparar la China simple y paciente con Asiria, la arquitectónica, con Egipto astrólogo, con Nubia, más astuta que las anteriores, madre turbulenta de todas las artes. En la historia de esas regiones encontré un rayo del futuro.
Las artificiales individualidades de las tres últimas eran enfermedades locales de la Tierra, y su derrocamiento individual se ha debido a la aplicación del remedio local. Pero para el mundo infectado en grande, no veía yo por anticipado regeneración más que en la muerte. Ya que el hombre como raza no podía extinguirse, vi que debía renacer. Y era entonces mi más bella y amada, cuando envolvíamos nuestros espíritus diarios en los sueños. Era entonces cuando discurríamos en el crepúsculo sobre los días por venir, cuando la superficie de la tierra cicatrizada por el aire y por el arte, habiendo sufrido esa purificación que sólo podía borrar sus rectangulares obscenidades, quedaría vestida de nuevo con el verdor, las colinas y las sonrientes aguas del paraíso, y volvería a ser al fin una morada adecuada para el hombre depurado por la muerte, para el hombre cuya inteligencia ahora exaltada no encontraría ya un veneno en la ciencia, para el hombre redimido, regenerado, bienaventurado, ahora inmortal, aunque todavía material. Una. Recuerdo bien esas conversaciones, querido Monos, pero la época del ígneo derrocador no estaba tan cerca como creíamos y como la corrupción que tú has indicado nos permitía, por cierto, creer. Los hombres vivieron y murieron individualmente. Tú mismo, enfermo, pasaste por la tumba, y tu constante una te siguió pronto. Y aunque los siglos transcurridos desde entonces y cuya terminación nos ha devuelto uno a otra, no hayan torturado nuestros sentidos aletargados, monos mío, eso ha representado un siglo más. Monos. Di más bien un punto en el vago infinito. Indiscutiblemente fue durante la decrepitud de la tierra cuando fallecí. Fatigado el corazón por angustias que tenían su origen en el tumulto y en la decadencia general, sucumbí a la fiebre cruel. Después de unos pocos días de dolor y de muchos de delirios soñadores, colmados de éxtasis cuyas manifestaciones confundías tú con las del dolor, mientras yo sufría tan solo de mi impotencia por desengañarte, después de algunos días se apoderó de mí, como tú has dicho, un letargo sin hálito ni movimiento, y los que me rodeaban lo denominaron la muerte. Las palabras son cosas vagas. Mi estado no me privaba de percepción. Se me parecía no muy distinto a la suma quietud de alguien que, habiendo dormido larga y profundamente, yaciendo inmóvil y prostrado por completo en el solsticio de un mediodía, comienza a recobrar poco a poco conciencia por la simple eficacia de su sueño y sin ser despertado por tumultos exteriores. Yo no respiraba ya. Se había parado el pulso. Cesó de latir el corazón. La abolición no había desaparecido, pero era impotente. Los sentidos poseían una desusada actividad, aunque de un modo excéntrico, usurpando recíprocamente sus funciones al azar. El gusto y el olfato se confundían de una manera inextricable, convirtiéndose en un solo sentido anormal e intenso. El agua de rosa con que tu ternura había humedecido mis labios al final me conmovía con dulces fantasías de flores. Flores fantásticas, mucho más bellas que todas las de la vieja tierra, pero cuyos prototipos vemos aquí florecer a nuestro alrededor. Los párpados transparentes y exangües no impedían en absoluto la visión. Como la abolición estaba en suspenso, no podían los globos girar en sus cuencas, pero todos los objetos dentro del campo del hemisferio visual eran percibidos con más o menos claridad. Los rayos que caían sobre la retina externa o en la comisura del ojo producían un efecto más vivo que los que daban de frente o en la superficie anterior. Aun así, en el primer caso, era tan anómalo ese efecto que yo lo apreciaba solo como sonido. Un sonido suave o discordante, según fuesen los objetos que se presentaban a mi lado de forma luminosa u oscura, curvados o angulares en su contorno. El oído al mismo tiempo, aunque sobreexcitado, no era nada irregular en su acción, percibiendo los sonidos reales con una precisión no menos extravagante que su sensibilidad. El tacto había sufrido una modificación más especial. Recibía tardíamente sus impresiones, pero las retenía tenazmente, y de ello resultaba siempre un placer físico de los más elevados. Por eso reconocí al principio la presión de tus suaves dedos sobre mis párpados, solo por la visión, y al cabo, largo tiempo después de haberlos tú quitado, llenaron todo mi ser de un deleite sensual inconmensurable. Digo un sensual deleite.
Todas mis percepciones eran puramente sensuales. A los materiales que proporcionaban los sentidos al cerebro pasivo no les daba la menor forma la inteligencia muerta. Había en ello un poco de dolor y mucho placer, pero ningún dolor o placer morales. Así flotaban dentro de mi oído tus vehementes sollozos con todas sus plañideras cadencias, y eran apreciados por él en todas sus variaciones de tono triste, pero eran suaves sonidos musicales y nada más. No aportaban a la extinta razón ningún indicio de las penas que los hacían nacer, mientras las abundantes y constantes lágrimas que caían sobre mi cara revelaban a los presentes un corazón destrozado. Conmovían cada fibra de mi ser, causándome tan solo arrobamiento. Y esta era, en verdad, la muerte, de la que los circunstantes hablaban con respeto en quedos murmullos, y tú, dulce una, entrecortadamente con fuertes gritos. Me ataviaron para el féretro. 3 o 4 figuras oscuras revoloteaban atareadas de aquí para allá. Cuando cruzaban la línea directa de mi visión, me afectaban como formas, pero cuando pasaban a mi lado, sus imágenes me impresionaban con una idea de gritos, gemidos y otras tristes expresiones de horror o de pena. Tú sola, vestida de blanco, pasabas en todas direcciones musicalmente a mi alrededor. Declinaba el día y cuando la luz iba palideciendo se adueñó de mí un vago malestar, una ansiedad como la que siente el durmiente cuando unos tristes y reales sonidos penetran sin cesar en sus oídos. Débiles y distantes tañidos de campana, solemnes a largos pero iguales intervalos, mezclados con sueños melancólicos. Llegó la noche y con sus sombras un pesado desasosiego. Oprimía mis miembros como una pesada carga y era palpable. Había también un sonido quejumbroso que, comenzando con el crepúsculo, había aumentado su vigor en la oscuridad, siendo parecido al eco distante de la resaca, pero más continuo. De pronto trajeron unas luces a la habitación y aquella reverberación fue interrumpida inmediatamente por frecuentes y desiguales estallidos del mismo sonido, pero menos triste y menos claro. Quedó aliviada en gran parte la abrumadora opresión, y brotando de la llama de cada lámpara, pues había allí varias, fluía intacto en mis oídos un canto de una monotonía melodiosa. Y cuando acercándote entonces, amada una, al lecho sobre el que yo yacía, te sentaste graciosamente a mi lado, exhalando aroma por tus dulces labios y apoyándolo sobre mi frente, se elevó en mi pecho algo mezclado con las simples sensaciones físicas que las circunstancias ponían de manifiesto, algo análogo al sentimiento mismo, un sentimiento que apreciaba y respondía a medias a tu ardiente dolor y a tu pena, pero este sentimiento no arraigaba en el corazón paralizado, parecía más bien una sombra que una realidad, y se disipó al punto, primero en una extrema quietud y luego en un placer puramente sensual, como antes, y entonces de la ruina y del caos de los sentidos habituales pareció elevarse dentro de mí un sexto sentido absolutamente perfecto. En su ejercicio encontraba yo un ardiente deleite, un deleite con todo físico todavía, porque no tomaba parte en él la inteligencia. El movimiento en el ser animal había cesado por completo. Ningún músculo palpitaba, ningún nervio se estremecía, ninguna arteria latía, pero me parecía que había surgido en mi cerebro ese algo del cual ninguna palabra puede comunicar a la simple inteligencia humana, una concepción ni siquiera confusa. Déjame denominarlo pulsación del péndulo mental. Era la encarnación moral de la idea abstracta de tiempo. Por la absoluta igualdad de este movimiento o de otro análogo, han sido regulados los ciclos de las órbitas celestes. Con su ayuda, medí las irregularidades del reloj sobre la repisa de la chimenea y de los relojes de los presentes. Sus tic-tacs llegaban sonoros a mis oídos. La menor desviación de la proporción exacta, y esas desviaciones eran predominantes, me afectaba precisamente como las violaciones de la verdad abstracta afectaban en la tierra a mi sentido moral. Aunque no había en la estancia 2 relojes que señalasen a la par con exactitud sus segundos, no encontraba yo dificultad en retener desde luego en mi mente los tonos y los respectivos errores momentáneos de cada uno de ellos. Y este agudo, perfecto y autoexistente sentimiento de duración, este sentimiento que existía, hasta donde el hombre puede concebir que existe, independientemente de una sucesión cualquiera de hechos, esta idea, este sexto sentido surgiendo de las cenizas del resto,
Era el primer paso claro y cierto del alma no temporal hacia el umbral de la temporal eternidad. Era medianoche y tú seguías sentada a mi lado. Todos los demás se habían marchado de la habitación de la muerte. Me habían depositado en el ataúd las lámparas. Todo ardía vacilante. Lo supe por el temblor de los cantos monótonos, pero de repente disminuyeron en claridad y potencia aquellos cantos. Por último cesaron. Se disipó el perfume en mi nariz. Las formas no afectaron ya mi visión. Dejó de pesar sobre mí la opresión de la oscuridad. Una sorda conmoción como la de la electricidad penetró mi cuerpo y fue seguida por la pérdida total de la idea del tacto. Todo cuanto el hombre llama sensación se fundió en la sola conciencia de la entidad y en el único y perdurable sentimiento de duración. El cuerpo mortal había sido al fin golpeado por la mano de la mortal destrucción. Sin embargo, no había desaparecido toda mi sensibilidad, pues suplían algunas de sus funciones con una intuición letárgica, la conciencia y el sentimiento que subsistían. Apreciaba yo el horrible cambio que se operaba ahora en la carne, y como el hombre que sueña se da a veces cuenta de la presencia corporal de alguien que se inclina sobre él, así, dulce una, seguía yo sintiendo sordamente que estaba sentada a mi lado. Y asimismo, cuando llegaron las 12 meridianas del segundo día, no estaba yo inconsciente de aquellos movimientos que te alejaron de mi lado, que me encerraron en el ataúd, que me transportaron a la carroza fúnebre, que me llevaron a la tumba, que me bajaron allí dentro, que amontonaron la tierra sobre mí y que me dejaron en la oscuridad y la podredumbre, entregado a mis tristes y solemnes sueños con los gusanos. Y allí, en aquella prisión que tiene pocos secretos que revelar, pasaron los días, las semanas, los meses, y el alma espiaba en la estrechez cada segundo que volaba y sin esfuerzo registraba su vuelo, sin esfuerzo y sin objeto. Pasó un año. La conciencia del ser se había hecho a cada hora más confusa y la de simple situación había usurpado en gran parte su puesto. La idea de entidad se había fundido con la de lugar. El angosto espacio que circundaba de cerca lo que había sido el cuerpo era ahora ya el cuerpo mismo. Por último, como le ocurre con frecuencia al durmiente, solo por el sueño y su mundo puede imaginarse la muerte. Por último, como algunas veces sucedía en la tierra, al hombre profundamente dormido cuando alguna claridad fugaz le estremecía en un semidespertar, dejándole no obstante envuelto en sueños. Así para mí, en el apretado abrazo de la sombra, vino esa sola luz que podía tener el poder de estremecerse, la luz del perdurable amor. Trabajaron afanosamente unos hombres en la tumba donde yacía yo entre tinieblas. Quitaron la tierra húmeda sobre mis huesos, convertidos en polvo bajo el ataúd de una, y luego todo volvió a ser el vacío. Aquella luz nebulosa se había extinguido. Aquel débil estremecimiento cesó por sí solo en la inmovilidad. Se sucedieron muchos lustros. El polvo volvió al polvo. El gusano no tenía alimento ya. Desapareció al fin por completo el sentido del ser y en su lugar reinaron, en el lugar de todas las cosas, dominantes y perpetuos, los autócratas lugar y tiempo. Para aquello que no era, para lo que no tenía forma, para lo que no tenía pensamiento, para lo que no tenía sensibilidad, para lo que carecía de alma y ni poseía una partícula de materia, para toda aquella nada, y además para toda aquella inmoralidad, la tumba era todavía un hogar y las horas corrosivas, unas compañeras.